Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Yo soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho una vez más esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Bienvenido y bienvenidas. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso, voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ari puri porikani eneskitun dushilikai kai poso, fanta tangai naskango korekasha, elesha mariko e karakaitami, masamarakamai kundu tongori kaikati. Hijitos míos amados, quiero recordarles que ustedes ya han obtenido la victoria desde el primer momento que han confesado con su boca que mi Hijo Jesucristo es el Señor en su vida y han creído en su corazón que yo, el Dios Todopoderoso, lo ha levantado de los muertos. Manténganse firmes sin fluctuar para recibir en el postrer día la corona de vida y sus recompensas. Amado Padre, quiero darte las gracias por este tremendo mensaje de exhortación y de consolación, Padre Santo, a mantenernos firmes en tu palabra, sabiendo que tu palabra nos da la victoria, sabiendo que tu palabra ya nos dio en tiempo pasado la victoria. El tiempo que resta nos sirve solamente para acumular recompensas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. La enseñanza en el día de hoy es el Cristo glorificado y su mensaje a las iglesias. Es un estudio basado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Este libro presenta mensajes directos de Jesucristo glorificado a 4 iglesias locales de Asia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira. Cada mensaje refleja la revelación de Jesucristo, quién es Él, el reconocimiento de lo bueno que estaban haciendo estas iglesias, aquellas áreas en las cuales era necesario hacer algunos retoques. Dios nos redarguye, ¿no es cierto?, aquello que debía modificar y corregir. Y por supuesto, las recompensas son las promesas al vencedor. Cristo aparece como el Señor de la Iglesia con autoridad sobre su pueblo. En primer lugar, vamos a desarrollar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 1, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, el versículo 5, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el primer contexto de la palabra de Dios, donde Jesucristo, por medio de su ángel, le revela a la iglesia que está en Éfeso. El uso de palabras griegas, por supuesto está acá la palabra ángelos, que significa mensajero, que en este contexto no se refiere a seres celestiales, sino a los líderes responsables de cada iglesia. Malaquías, a modo de ejemplo del uso de esta palabra ángelos, en el capítulo 2 leemos el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mensajero del Señor. ¿Se dan cuenta? Ese es el uso de la palabra ángelos. Lógicamente también Dios usa la palabra ágape o agape, que es el amor espiritual derramado en nuestros corazones, que está usado en el versículo 4, donde dice, has dejado tu primer amor. O sea, has dejado de manifestar el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Eso es lo que está diciendo o le está redarguyendo a la iglesia de Éfeso. El problema en Éfeso no era la ortodoxia doctrinal, sino haber perdido esa manifestación del amor de Dios y poniendo a Dios siempre primero. Las figuras literarias que se usan en este contexto para destacar son la metáfora, expresada, ¿no es cierto?, en el versículo 5, donde dice, quitaré tu candelero, símbolo de remover la luz y el testimonio de la iglesia. Así vamos haciendo un estudio de palabras griegas y figuras literarias usadas en este contexto. Acá, en este contexto, nuestro Señor, por medio de su ángel, ¿no es cierto?, destaca 4 puntos principales. La virtud. Ellos tenían una doctrina firme y un discernimiento correcto. La falta, o sea, ¿qué era lo que estaba faltando? El abandono de la manifestación del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. La advertencia de parte del Señor es que mantente atento porque si no vas a perder el candelero, que es la luz y el testimonio. Y la promesa que Dios le hace a la iglesia de Éfeso y fundamentalmente a todos sus integrantes es que si ellos vencieren, van a comer del árbol de la vida. Génesis capítulo 2, por favor, versículo 9, un ejemplo del uso del árbol de la vida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el primer uso de la expresión el árbol de la vida. Y por supuesto está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, leemos el versículo 2 que dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuál es el enfoque fundamental, ¿no es cierto?, de este primer contexto? Es que el servicio sin amor pierde valor delante de Dios. Cuando hablo de amor, hablo del amor ese espiritual que Dios nos dio cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios, como lo expliqué en esa enseñanza que está relatada en 1 Corintios capítulo 13. El amor de Dios, que es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. El segundo mensaje de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y comenzando a leer en el versículo 8, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, la palabra griega para destacar es la palabra griega corona, estéfanos, en el versículo 10. Te daré la corona de la vida. No es la corona real, diadema, sino el laurel de victoria, premio al vencedor espiritual. Los rasgos para destacar en la iglesia de Esmirna es que su virtud era que tenían gran fidelidad en medio de gran tribulación. La prueba a la cual el Señor les anticipa es que iban a tener una persecución muy intensa. Acá hace una figura de 10 días, ¿no es cierto? Y la promesa es la corona de la vida. La enseñanza que nos deja este contexto es que la verdadera riqueza está en Cristo, no en lo material. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 6, y comenzando a leer en el versículo 19, dice así la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. La figura literaria que se usa acá es la figura literaria hipérbole. Cuando en el versículo 10 habla de la tribulación de 10 días, es un número simbólico que indica un tiempo breve pero intenso de prueba. No es necesariamente literal. Bueno, sigamos desarrollando el mensaje a estas 4 iglesias. Vamos a compartir ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y comenzando a leer en el versículo 12, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El contexto de este tercer mensaje, en este caso a la iglesia a Pérgamo, resalta la virtud como fidelidad en medio de la tremenda idolatría. La falta que estaban cometiendo, que necesitaba ser redarguido, era que ellos toleraban a esa falsa doctrina de los nicolaitas. Y la advertencia es que Cristo peleará con la espada, en rompaya es la palabra griega, de su boca. La promesa, el maná escondido y la piedrecita blanca. La enseñanza que nos deja este contexto es que no podemos servir a Dios y al mundo. Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 15, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la exhortación de parte de Dios, en este caso, a todos nosotros, pero específicamente a la iglesia de Pérgamo. La palabra griega para destacar es la palabra griega tronos, en el versículo 13, donde está el trono de Satanás. Significa el asiento de gobierno. Pérgamo era un centro de idolatría e incluso culto al César. Allí Cristo revela la tensión entre su reino y los poderes mundanos. Bueno, como ustedes saben, la espada aguda de dos filos se refiere a la palabra de Dios que tiene la autoridad para juzgar. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos. En el capítulo 4 leemos el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Por último, chicos, para ir terminando este pequeño estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a la iglesia a Tiatira. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 18, dice así esta maravillosa palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24, por favor. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, acá tenemos varias cosas para destacar de todo este contexto a la iglesia de Tiatira. Virtudes, amor, fe, servicio, paciencia. La falta, la redarguición, tolerar a Jezabel, falsa profetisa que induce a la idolatría y a la inmoralidad. Advertencia, juicio sobre ella y sus seguidores. La promesa, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Enseñanza, el amor debe estar unido a la verdad. Fíjense, por favor, acompáñenme para ver un uso de este contexto. En Efesios capítulo 4, en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, algunas palabras griegas para destacar. Profetis, relacionado en el versículo 20 a Jezabel, que se dice profetiza. Profetis significa vocera, alguien que afirma a hablar de parte de Dios.
figura literaria que aquí es usada es la figura literaria ironía, mostrando el peligro de falsos profetas dentro de la comunidad. En el versículo 20 se dice, profetiza, hablando de Jezabel. La ironía resalta la falsedad de su ministerio. Acá la figura literaria se llama ironía. La otra palabra griega que se destaca es la palabra griega vencedor, que es la palabra griega nikao, verbo usado en todas las cartas, al que venciere. Es la misma raíz de la palabra Nike o Nai, que ustedes la deben conocer, que es victoria. Implica perseverancia en la fe hasta el final. La otra figura que se usa en este contexto es el símbolo, el maná escondido, que figura en el versículo 17, alimento celestial reservado para los fieles. Es una figura de la provisión eterna de Dios. Para dar una idea de lo que está tratando de transmitir nuestro Señor por medio de sus ángeles, acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 6, comenzando a leer el versículo 48, dice así: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué maravilloso que es la palabra de Dios, y cómo haciendo o aplicando las técnicas que nosotros hemos aprendido de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto y en su uso, podemos discernir cuál es el mensaje, en este caso, que está expresado en Apocalipsis capítulo 2. Nosotros sabemos que al entregar su vida, Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, automáticamente me visto de la justicia de Jesucristo. Dios es mi Padre, Él me adoptó como hijo. Por eso dice, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como dice 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17, la piedrecita blanca. En el mundo greco-romano era símbolo de absolución en un juicio o invitación a un banquete. Fíjense qué maravilloso que es conocer algunas cosas de la historia, de esos tiempos, para poder lograr el impacto de la palabra. Fíjense, dice que Dios, o sea, por medio de haber cumplido, ¿no es cierto?, y haber aceptado la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, Él nos va a dar una piedrecita blanca, que es todo un símbolo de absolución en el juicio. Y aparte, una invitación al banquete. ¿Se acuerdan el contexto de la cena, las bodas del Cordero, ¿no es cierto?, donde todos nosotros vamos a estar participando. Bueno, quiero compartirles ahora, en este momento de la enseñanza, algunas aplicaciones prácticas. Para la iglesia de Éfeso, ¿estoy sirviendo a Dios con amor o por rutina? ¿Se acuerdan? El amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Con ese primer amor o ya lo estoy haciendo rutinariamente? Para la iglesia de Esmirnas, ¿encuentro mi seguridad en Cristo aún en pruebas? ¿O a veces me dejo llevar por mis 5 sentidos, por mi experiencia, por mi sabiduría humana y terrenal? Interesante, ¿no? Fíjense, para la iglesia de Pérgamo, ¿tolero el pecado en nombre de la tolerancia? No, jamás. Jamás vamos a tolerar el pecado en un hermano en Cristo, en nuestra iglesia, en nuestro seminario, fundamentalmente en nuestra iglesia. Lo vamos a exhortar a que reconsidere su conducta, pero no vamos a tolerar bajo ningún punto de vista un hermano o líder en la iglesia que esté
pecando y enseñando a pecar, ¿no es cierto? Bueno, en todo el contexto, ¿se acuerdan de cuando Pablo dice, aparten a ese inmundo que está haciendo cosas inmundas, ¿no es cierto? Y lo voy a entregar a Satanás en el nombre de Jesucristo. No sé si recuerdan ese contexto. Y a la iglesia de Tiatira, y esto es un llamado de atención para todos nosotros, yo discierno la voz de Dios frente a los falsos profetas. Y la única forma de poder discernir la verdad del error es con la palabra de Dios correctamente dividida. No tengo más. Apocalipsis 2 nos recuerda que Cristo camina en medio de su iglesia. Él observa, evalúa, redarguye y recompensa. El llamado es claro. En primer lugar, vuelve al primer amor. No hagas las cosas por rutina. Hazlo por amor a Dios y por amor a Jesucristo, que entregó su vida por ti. Sé fiel en la tribulación. Rechaza la idolatría, la falsa doctrina y el pecado. Y discierne y persevera hasta el fin. Al que venciere es el clamor de Cristo en cada carta. La victoria no depende de nuestra fuerza, sino de permanecer en aquel que venció. Esa es la clave. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 16, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es hermosa la exhortación, la redarguición, el llamado a la reflexión, el llamado a modificar y corregir nuestro caminar en este hermoso estudio de Apocalipsis capítulo 2. Espero de todo corazón que esta enseñanza te bendiga enormemente, te fortalezca, te dé certezas de que estás en el camino correcto. Mantente firme, sin fluctuar, para obtener todas las recompensas que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, te amo con el amor de Cristo. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme, por ver y escuchar mis enseñanzas, por compartirlas también a estos videos, a estas enseñanzas, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.